Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de historia nacional, de reflexión sobre los acontecimientos en nuestro gran proceso y devenir histórico nacional. El día de hoy quiero recibir a un invitado de lujo. Él es francés, nació en París, hijo de padres artistas. Bueno, él es bastante complejo, muy ecléptico, digo, por tantos estudios que tiene este hombre. Por favor, gente. Bueno, vamos a recibir al señor Pablo Daniel Maguí. Él tiene realmente varios estudios. Cuando yo estuve leyendo su biografía, digo, ¿cómo compilo todo esto? ¿Cómo resumo todo? Porque realmente tiene una vasta experiencia en el ámbito de la cultura. Él es escritor, estudió filosofía, periodismo, música. Justamente una de sus obras es Lo Chantó, puede ser, el agua canta. El agua canta. Sí, ¿verdad? Y también, y el día de hoy está con nosotros para compartir su trabajo de investigación. Ustedes saben, gente, que la historia paraguaya lamentablemente se escribe por intereses políticos. Y cuando un extranjero presta una mirada técnica, científica, objetiva, es donde realmente nosotros podemos direccionarnos para aprender y tener una aproximación a los acontecimientos reales de determinados sucesos. En este caso vamos a dar aquí ya la bienvenida, aquí en mis redes sociales también, ahí está el señor Pablo Daniel. Pablo, vos estás desde el 2012 aquí en Paraguay. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. No, muchísimas gracias por hacerte de tiempo y venir a compartir tu trabajo con nosotros. Sí, llegué, o sea, estoy viviendo full time en Paraguay hace 5 años, pero vine por primera vez en el 2010. Ahí le conocí al doctor Martín Almada y decidí escribir un libro sobre no solo lo que me contó de su vida y de su experiencia al descubrir el Archivo del Terror, pero también de forma más amplia sobre lo que fue el Operativo Cóndor en América Latina. El Operativo Cóndor. Y no solo en América Latina, sino como tocó el mundo y los enlaces o los vínculos entre el Plan Cóndor en América Latina y lo que fue la guerra en Argelia, por ejemplo, con los franceses, o Indochina y Rusia, etcétera, etcétera. Entonces el Plan Cóndor no es solo algo que toca América Latina, sino que es algo que tiene conexiones mucho más amplias, ¿verdad? Claro. Mucho más amplias, porque normalmente cuando nosotros pensamos en el Plan Cóndor vemos que, bueno, está dentro del contexto de la Guerra Fría. Algunos niegan la participación de Estados Unidos en esto, ¿verdad? Sí, eso es muy divertido. ¿Verdad? Niegan la participación estadounidense, que esto inició en el año 1975 en Chile, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros arrancar el estudio de este acontecimiento? La intromisión de Estados Unidos cuando el mundo se polariza en estas dos ideologías, en esta Guerra Fría, bueno, guerras contextualizadas, sabemos todo eso, ese marco, ¿verdad? ¿Es real? Porque hasta ahora Estados Unidos sigue negando esa presencia. Sí, no, como decía anteriormente, es muy divertido que nieguen esa presencia, porque esa presencia se encuentra de facto en todo el Archivo del Terror. O sea, hay documentos que encontré, bueno, yo hace 8 años desarrollando una investigación, ampliando esa investigación. Pasé mucho tiempo en el Archivo del Terror, acá en Paraguay, que es el archivo el único archivo global de una dictadura sobre todo el tiempo, toda la duración de la dictadura. Entonces, por eso está protegido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sí, sí, sí. Pero hay documentos ahí, parece que está saturando. Hay documentos ahí de la CIA que hacen referencia al FBI, clases de torturas, clases para hacer documentos falsos de parte de la CIA al ejército paraguayo.
Eso como una suerte de instrucciones, ¿verdad? Porque hay muchas personas, y también que esto nos sirva, esta charla contigo, Pablo, que la gente se acerque al museo, justamente el museo de las memorias. al museo, y también justamente donde están resguardados estos documentos que están abiertos a todo público, a los investigadores también, claro, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay el museo en el Palacio de Justicia, donde están los archivos, y existe también el Museo de las Memorias en la calle Chile. Sobre Chile, exactamente. Creo que es Chile casi Mandubirá, casi cerca. La comisaría tercera, justo enfrente. Justo enfrente está de eso, y luego está en la esquina el Ministerio del Interior. También está esas referencias para que la gente pueda ir a conocer también. Claro, y aconsejo a todo el mundo ir a conocer ese lugar si es que no lo conocen. Recuperaron una de las Caperucitas Rojas, ¿no? ese auto del terror que circulaba en las calles asunceñas durante la dictadura. Recuperaron uno de estos autos que está ahí en el patio, y luego se pueden ver varios instrumentos de tortura. O sea, se aprende muchísimo sobre lo que fue la dictadura en la carne de las víctimas de la barbaridad estronista. Así es, Pablo. ¿Y cómo vos llegaste a contactar con el doctor Martín Almada? Que tenemos que saber, para los que no le conocen, él es un gran defensor justamente de los derechos humanos aquí en Paraguay. Creo que él tuvo una ayuda de un juez, ¿verdad? Estaba queriendo buscar algunos documentos y se topó con toda esta gran documentación, ¿verdad? Claro. A partir de ese punto, ¿cómo es que se da tu vínculo con el señor Martín Almada para realizar este trabajo? Que está publicado, ya lo publicaste en Francia, sí. Está en Amazon, ¿verdad? Porque acá ya la gente me está preguntando, ¿verdad? Sí, está en Amazon. Estamos finalizando la traducción al castellano ahora. Estoy justo terminando la traducción al inglés ahorita, y el libro, como te comentaba antes del programa, entró a la librería del Congreso de Estados Unidos el año pasado. Entonces se considera uno de los libros más importantes sobre el tema. Que sí, todos tenemos que tener. Acá somos toda una audiencia de lectores, de estudiosos, y todos vamos a querer adquirir el material. Yo creo que particularmente en Paraguay, ¿verdad? Porque pasé muchísimo tiempo acá siguiendo al doctor Almada en charlas internacionales, etcétera. Hasta nos fuimos a conocer al Papa Francisco, al Vaticano, para entregarle archivos del terror y pedirle que abra los archivos del Vaticano sobre el operativo Cóndor. ¿Y cuál fue la respuesta del Vaticano? Fue positiva. O sea, no están abiertas al público, sino que cuando se necesitaron archivos en el marco de juicios que tenían que ver con el operativo Cóndor, el Vaticano mandó dichos archivos. Entonces eso lo debemos al doctor Almada, que ayuda a muchas familias en toda América Latina, en Uruguay, Chile, etcétera, Argentina, ¿verdad? Argentina, obviamente. Que tuvo varios juicios, ¿verdad? Creo que en Argentina 18 militares fueron juzgados aproximadamente por este tema del Plan Cóndor, ¿verdad? Mientras acá todavía... Y es que aquí realmente tenemos que acercarnos a este hecho. Ciertamente está dentro de una historia reciente, ¿verdad? Pero que afectó mucho al Estado paraguayo. Como investigador, ¿cómo empezaste a trabajar con esos papeles, con esas documentaciones? ¿Qué fue lo primero que organizaste y justamente para dar un hilo conductor a tu trabajo? Bueno, para mí fue fundamental el trabajo anterior del doctor Martín Almada, que descubrió el archivo. No fue un accidente, no fue una casualidad de la historia. O sea, él venía buscando esos archivos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando estaba refugiado político en París, trabajando en la UNESCO, conoció a un periodista francés, o sea, de Mónaco realmente, Pierre Abramovici se llama, que le dijo: Martín, si hay un cóndor, porque era todavía un mito urbano, ¿no?, ese tema del cóndor, si hay un cóndor hay documentos, hay que encontrar esos documentos. Entonces Martín vuelve al Paraguay a la caída de la dictadura con esa idea fija de encontrar los documentos. Ya tenían una idea, claro, ¿verdad? Y después todo ese hilo lleva al día X del descubrimiento de los archivos. Y él fue la primera persona que realmente tuvo
la oportunidad de estudiar esos documentos de forma profundizada, porque le tocaba de muy cerca. Entonces, su forma su metodología, digamos, que pasó una vida desarrollando, sí, me la entregó y para mí fue gané muchísimo tiempo, digamos, al estudiar los archivos. Hay una herramienta hoy que se habilitó en el museo donde están los archivos. Hay una computadora. Sí, un buscador, sí. Un buscador. Vos pones fecha o nombre, una inclusive. Fecha, un nombre. Sí, así entonces, es. ¡pam!, Sí. saltan. No voy a decir que todos los archivos, porque sería mentira, pero saltan una cantidad de archivos en los cuales el nombre o la fecha que se busca están digitalizados, sí, digitalizados. están digitalizados. Sin embargo, encontré muchos documentos también buscando en el mismo archivo. O sea, decimos que había buscado un término, no me había aparecido nada, Sí, y sí. yo buscando ahí adentro encontré. Y de forma sorprendente para un francés, encontré muchas cosas que tenían que ver con Francia también. Así, ¿como qué, por ejemplo, Pablo? Con la dictadura, con el Plan Cóndor y Francia. Por ejemplo, el Plan Return, que fue cuando los chilenos volvieron del asilo político a Chile desde París. El gobierno francés avisaba a los servicios secretos chilenos para que los puedan agarrar ahí en el aeropuerto y llevarlos presos. Entonces, vínculos también con François Mitterrand, el presidente que tuvimos, el primer un presidente socialista que llegó al poder en 1981 en Francia y que representó una gran esperanza para todo el pueblo francés. Fue el primero en nombrar ministros comunistas. Sí. Entonces eso Estados Unidos no lo veían de un buen ojo. Y tuvo vínculos también con el régimen de Alfredo Stroessner. Dentro de esto, ¿vos hiciste previamente algún estudio sobre la dictadura stronista para darle un marco histórico antes de proceder a los análisis del archivo del terror, o directamente tu estudio está focalizado en esas documentaciones? Yo lo iba haciendo al mismo tiempo, ambas cosas. ¿Y cuál es tu conclusión como investigador sobre el gobierno de Stroessner? Si puedes contarnos a pinceladas, así en pinceladas. Palabras. Bueno, es extremadamente ambiguo. De hecho, escribí una obra de teatro que se presentó el año pasado en el diciembre de 2022, que se llama Juicio a Stroessner, en la cual el mismo Martín Almaz baja al infierno de Dante Alighieri para buscarle a Stroessner. ¿Y en qué círculo estaba él? Noveno piso, segunda puerta a la derecha, es los traidores a la patria, ¿verdad? Así está. Pero al salir, sale Lucifer y le dice a Martín Almaz: si quieres hacer el juicio a Stroessner en la tierra, vos lo vas a tener que defender. Entonces, en esa obra de teatro es como el mismo Martín, que es abogado, que lo tiene que defender al propio Stroessner, ¿no? Mira, qué interesante. Podemos volver a ver, esto va a volver a estar sobre tablas, Pablo. Sí, me gustaría muchísimo volver a presentarla. Fondos siempre bienvenidos, así que si la municipalidad quiere volver a presentarla, escuelas, colegios, está disponible. La Secretaría de Cultura, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Tenemos actores fantásticos. Héctor Silva, Silvio Rodas, sí, Bonolo, sí. Grandes nombres paraguayos. Mi propia esposa, Romy Fisher, es actriz también. Le enviamos un saludo a Romy. Sí, le enviamos un saludo. Y bueno, así que para tener mi conclusión sobre el régimen de Stroessner, creo que lo más fácil es mirar esta obra, porque resumir, no es cosa fácil resumir mi visión de lo que fue la dictadura stronista. Por un lado, hay gente hoy en día que dice:
todo estaba mejor antes. Sí, increíblemente en la sociedad paraguaya tenemos un sector, así como mencionas, muy fuerte que dice, Sí. podríamos dormir con las ventanas abiertas, el tema de la seguridad era un poco más palpable, por lo menos la gente tenía esa sensación de seguridad, pero es porque no se conoce el resto de los manejos, la parte oscura del manejo ronita, o si se conoce, es como que increíble, el pueblo paraguayo siempre lo minimiza, ¿verdad? Llegué a hablar con gente bastante educada, Sí. en Paraguay, que dicen era el precio de la paz, cosas así, para mí incomprensible. Como francés, como yo no soy paraguayo, no viví acá durante la dictadura, no sé lo que fue. Mi esposa sabe lo que fue en cierta medida. Claro. Hablé con cientos de víctimas, entonces que no me digan que no existieron esas víctimas, porque yo hablé con ellas. Hablaste, le hiciste una entrevista. Hice entrevistas, tengo cientos de horas grabadas en el marco de mi investigación sobre lo que fue el trato a las víctimas de la dictadura de Stroessner. Y uno no puede decir, o algo que suelo escuchar es así, estaba súper bien, no había que meterse en política nomás. Pero meterse en política es como el derecho fundamental del ser humano de querer aportar al desarrollo de la sociedad en la cual vive. Es que está dentro de la naturaleza del ser humano, el ser político, ¿verdad? Claro. Es decir, es como cercenar una faceta importante de la humanidad, el no meterse en política. Claro, entonces, estaba bien, tenías que negar la mitad de vos, o un cuarto de vos nomás para poder existir o subsistir bajo esa dictadura. Claro. Incluso cuando estábamos ensayando en la Casa del Teatro la obra de teatro, Sí. Pundonoroso, Juicio a Stroessner, hay una versión digital de esa obra online, se puede escuchar, Bueno. www.pundonoroso.com. Una señora que trabajaba ahí en la Casa del Teatro vino y porque teníamos escuelas visitando, viendo el proceso del teatro, cómo es, etc. Y esa señora salió y me mostró el dedo, me dijo, usted está mintiendo, eso nunca ocurrió, vivíamos bien bajo Stroessner. Y bueno, ¿qué? Bueno, sí, a mí entiendo. En ese momento te supera, ¿no? Porque para mí hay claro, una gran es que similitud. vos estás como investigador, estás trabajando con documentos, estás leyendo directrices, manejos, formas de tortura, seguimiento, ¿verdad? Porque se le seguía, se le espiaba a ciertas personas que eran categorizadas de peligrosas o de terroristas intelectuales, claro, inclusive, claro, ¿verdad? Así de grave era la situación, ¿verdad? Entonces el común del pueblo, ¿verdad? Es como que no veía mucho esa situación, o si veía decía, bueno, mientras yo no me meta en esto, no voy a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Estaba coartada la libertad del paraguayo. Y además, adentro del mismo ejército, hablé de una charla hace poco tiempo, o sea, charla es un gran nombre, pero hice una Estuviste en el CIAERE, justamente en el curso de Historia Nacional, estuve viendo unas fotos, también yo soy instructora de las Fuerzas Armadas, ahí sí, y estuve viendo, mira un poco la foto aquí de Pablo Daniel, justamente estuviste hablando y en un entorno militar, sí, ¿verdad? Sí, antes generales, ¿verdad? Generales. Coroneles, ¿verdad? Todas las jerarquías estaban en ese curso, ¿verdad? Y ellos en algún momento, bueno, escuché de todo ahí. Claro. O sea, si eso pros y contras, obvio. ¿Dónde están sí. los cuerpos? O sea, cosas así, ¿verdad? Que a mí me cuesta entender, bueno, que obviamente hay cuerpos, eso no se cuestiona, no se puede cuestionar, ya está. Pero si Stroessner fue tan malo, ¿por qué lo visitó el general de Gaulle, de Francia, por ejemplo? Que fue el presidente francés durante tanto tiempo, un gran... ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Por qué lo visita? Y bueno,
era una movida para vender armas de parte de Francia. Eso es otro tema. Lo interesante es... Pero contanos ese tema también, la venta de armas. ¿Qué concluyó sí. el general de Gaulle después de su visita a Paraguay? Después de su visita a Paraguay, el general de Gaulle, eso no se sabe, manda una delegación especializada para estudiar el régimen de Stroessner y ver lo que va, lo que no va, cómo puede mejorar, etcétera, como una suerte de que era para estudiar a Stroessner o para asesorar a Stroessner. Era un tipo de... podía salir como un asesoramiento. Como un asesoramiento, que si lo hubiese leído de esta forma, podía salir así. Pero la conclusión de ese reporte, de esa delegación, era que el régimen de Stroessner no podía subsistir porque la gran mayoría del PIB, o sea, del PIB, se dice acá, ¿sí? Iba para las Fuerzas Armadas, y esas mismas Fuerzas Armadas estaban sumamente corruptas. Entonces el dinero asignado a las Fuerzas Armadas desaparecía, etcétera. Entonces que ese régimen no tenía forma de subsistir. Hasta el general de Gaulle, hasta la Francia de los años 60, 50 vio que eso no tenía futuro. Y muy temprano. Y vos hiciste esta investigación más a fondo de lo que yo pude haber estudiado o lo que pude haber hecho. Vos decís que justamente esa corrupción o que el dinero no haya llegado de forma correcta a las Fuerzas Armadas haya sido uno de los motivos de que justamente sus compañeros de arma hayan decidido un derrocamiento militar, porque fue un cuartelazo también, ¿verdad? El golpe de Estado, claro. ¿Verdad? Que hayan decidido, bueno, gente de su entorno cercano estamos hablando, gente de su confianza, para que se hayan animado los militares en esa época. ¿Tuvo que ver Estados Unidos? Sí, obviamente. Bueno, hay dos cosas. Hay una expresión que me gusta, creo que es argentina. Me la dijo el hermano del Che Guevara cuando lo entrevisté. Se le fue la cabra. A Stroessner se le fue la cabra al final. Así dicen que todos los grandes, los poderosos que están mucho tiempo con el manejo del poder, es como que de repente pierden esa noción, ¿verdad? Y de hecho, en el 1988, antes de las elecciones, Stroessner quería que su hijo Gustavo tome el poder en su lugar y seguir una dinastía Stroessner ahí en el poder en Paraguay. Eso fue una razón brutal de divergencia en el Partido Colorado. A partir de ahí hay gente que dijo, ok, efectivamente este señor ya no piensa más correctamente. Y Pablo, justamente eso, ¿de dónde vos pudiste cómo es tener este tipo de información? ¿Por las entrevistas que hiciste? Entrevistas. ¿Pudiste entrevistar alguna vez a algún militar que fue algún Carlos, verdad? Pude entrevistar a militares que me pidieron expresamente no divulgar, claro, sus nombres. Eso me pasó muchísimas veces en el transcurso de mi trabajo, ¿no? Entonces voy a respetar mi palabra. Obvio. Pero y también no solo militares, estabas hablando de Estados Unidos. Sí, también. Poco tiempo antes del golpe, los Estados Unidos en la embajada reciben a un grupo de gente formado por gente de la oposición a Stroessner, febreristas, etc. Y esta gente se encuentra ahí en la embajada de Estados Unidos en la época y se encuentra con gente de la CIA que les hace unas preguntas. Si ustedes toman el poder el día de mañana, ¿cómo van a manejar este país? Cosas así. ¿Cómo van a hacer las cosas? Eso, lo otro. La conclusión de la embajada de Estados Unidos fue que la oposición no estaba formada para dirigir un país. Y entonces apoyaron al general Rodríguez. Es decir, no había forma de que eso... Estamos hablando tenía que haber una transición, sí o sí, ¿verdad? Y bueno, y un militar... Tenía que haber una transición.
Pero un militar otra vez, ¿verdad? De verdad recae Sí, eso en Rodríguez. creo que los Estados Unidos, justamente a través de esa entrevista que hicieron con este grupo, ¿no? Sí. Exploraron la posibilidad de que no fuera un militar. Exploraron. Exploraron esa posibilidad de que fueran civiles, economistas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En un Paraguay de la época, la gran mayoría de los pensadores y más de la oposición se fueron, exiliados, exiliados, perseguidos, por supuesto. Entonces se quedan acá con representantes que obviamente no tienen la habilidad de decir, ok, nosotros... De lo que es un manejo podemos, de Estado. O sea, por lo menos ante los ojos de la CIA, esta gente no tenía esa habilidad de dirigir el Paraguay. Entonces, es mi conclusión personal al ver el desarrollo de la historia que siguió unos meses después, sí, que viene con el derrocamiento de Stroessner por parte de Rodríguez, que los Estados Unidos fueron con Rodríguez y lo apoyaron en ese golpe de Estado, apoyaron, o sea, no es un misterio, todo el mundo dice, wow. Pero con una condición de llamar a elecciones, ¿verdad? Obviamente, sí, así, sí. súper condicionado. Súper condicionado. ¿Por qué? Porque Rodríguez es un capo del tráfico del narcotráfico de la época. Creo que es un dato que habrán manejado Estados Unidos. Claro que sí, obvio. O sea, ellos estaban desde la época de André Ricord, o sea, toda esa época del francés que vino a Paraguay, que trasladó toda la heroína de la mafia de Córcega, del sur de Francia, a los Estados Unidos, pasando por Paraguay, etc. Los Estados Unidos crean la DEA, ¿no? Drug Enforcement Administration, por Ricord, por Paraguay existe la DEA. O sea, imagínense, por Dios. Entonces, los Estados Unidos sabían, evidentemente, quién estaba metido, a qué nivel, etc. Entonces le dicen, hay una entrevista de Rodríguez, que es para mí triste y simpática a la vez. Le preguntan con su salario de general cómo se pudo construir semejante casa. Y él... Claro, es una mini, así, partecita de Versalles. Acá dicen Versalles. Algo bueno, así, un jardincito. Eso, de hecho, lamento decirle a la familia de Rodríguez, pero que no es así. Ni los caballos tenían tan chico en Versalles. O sea, eso es... Qué maldad, pero es una realidad. Eso es chulina, como se dice claro. acá, ¿verdad? Y por eso te digo así, Sí. Bueno, vamos a hacer una inspiración. Sí. Algo así. Pero... Bueno, es que sí, le tenemos aquí a un francés. Tenemos que entender eso, querida audiencia, ¿verdad? Que sabe perfectamente lo que es Versalles. Y sí, no, lo siento, pero entonces saben a qué punto está metido Rodríguez en el narcotráfico. Y estábamos en la entrevista, claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo usted logró pagarse semejante casa con su salario de general? Y él contesta con sus lentes así, no sé si él le había metido cocaína o qué también, pero le dice, dejé de fumar. Es increíble cuánto ahorro representa dejar de fumar. Así pagué mi casa. Sí, y eso quedó en el colectivo, eso de dejar de fumar, sí. Entonces es como... Y después, o sea, no te calienta, ni tratas de esconder que sos un narcotráfico, un criminal, bueno, que pero vamos a está en la decir cárcel. Que subir a la presidencia de la República es como que te otorga cierto blanqueamiento y con el apoyo de esa potencia, ¿verdad? Nada más y nada menos, claro, ¿verdad? Obviamente. Y de hecho, cuando se descubren los archivos del terror, piden porque se encuentran documentos en el archivo, como lo decía anteriormente, que tienen que ver con Estados Unidos. Entonces piden al gobierno de Rodríguez, y de hecho a Rodríguez personalmente, que él pida a Estados Unidos todos los documentos que tienen que ver con las relaciones bilaterales entre Paraguay y Estados Unidos, que eso se traiga a Paraguay para poder estudiarlo. ¿Qué hace Rodríguez? Pide a Estados Unidos que todos esos documentos se vuelvan a clasificar 50 años más.
Como que secreto de Estado por 50 secreta años. de Estado, porque él obviamente está metido ahí y que hay su nombre y cocaína en cada página y que no quiere que se sepa abiertamente. Y claro, es una pena, ¿verdad? Pero forma parte de una realidad que tenemos que acercarnos, aunque como paraguayos escuchar esto es como que nos duele mucho, de verdad, pero forma parte de lo que tenemos que conocer justamente para que esto no se vuelva a repetir, ¿verdad? No, y no es el tema de Paraguay, no tiene el monopolio del duelo, del dolor, cada país tiene sus temas. No, por supuesto, escribo ¿verdad? en mi libro que en algún momento Martín Almada justamente tiene una entrevista o toma té con la esposa del presidente Mitterrand, que ella luchaba para los derechos del agua y la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, y al mismo tiempo su marido estaba dinamitando el Rainbow Warrior, que era el barco de Greenpeace del otro lado del mundo con los servicios secretos. Entonces literalmente explotó el barco. Entonces, bueno, cada país tiene sus muertos, sus temas que resolver, ¿verdad? Pero lo interesante es sacar esos fantasmas, ¿verdad? Conocerlos y justamente aprender, ¿verdad? Porque también de los errores se aprende, sino hay que tener ese temor del contacto con el error, con el fracaso y este tema estamos hablando de nuestra historia, de nuestros representantes en algún momento, ¿no? Muchas veces hablo del juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y digo, nunca hubo un Nuremberg paraguayo. Nunca ocurrió después de la dictadura, nunca se le hizo un juicio al general Stroessner y nunca se dijo claramente a la población paraguaya que eso está mal. Bueno, ahí vamos a entrar dentro del ámbito, creo yo, no sé, vos que estás más empapado que yo en el tema, en el ámbito de la especulación, porque hay rumores dentro del entorno de cómo él iba a dejar realmente el poder y justamente una de las condiciones es que lo dejen tranquilo en Brasil, ¿verdad? Claro. Es decir, no me traigan de vuelta, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? El 3 de febrero, ¿verdad? A las 4 de la mañana, en la casa del general Rodríguez, Stroessner firma el documento de renuncia. Claro. Y en los días siguientes, los que colaboraban con Rodríguez pasan 24 horas al día buscando un asilo político para Stroessner. O sea, Un país que lo reciba. Que lo reciba sin molestarlo legalmente. O sea, donde no se le pueda extraditar, y donde esté tranquilo y pueda gozar de su libertad, de su dinero, etcétera, etcétera. Lo encuentran, es Brasil. Anteriormente los Estados Unidos habían dado su acuerdo para que el general Stroessner vaya a Miami. Esa parte sí no sabía. Sí. Pablo. Y en el último momento, en el momento del golpe, cuando lo quieren mandar a Miami, los Estados Unidos cierran la frontera, dicen, no, él no está, es persona non grata acá. Por eso tienen que encontrar la alternativa que es Brasil, una hora norte de Sao Paulo, ¿verdad? Sí, él quedó en Entonces Brasil, los Estados Unidos le cierran la puerta, como venían haciéndolo desde hace casi una década en aquel momento. O sea, pararon los cheques en blanco del tío Sam para el general Stroessner de a poco, con el final de la Guerra Fría. De a poco lo van dejando. En su última visita a Estados Unidos el presidente no lo recibe. El que sí lo recibe es Rockefeller. Entonces la última foto que aporta cierta legitimidad internacional a Stroessner es con Rockefeller delante del edificio cuando lo recibe, ¿verdad? Pero el presidente de los Estados Unidos no lo recibe en este momento. Bueno, aquí nos están enviando muchísimos mensajes, ¿verdad? Bueno, el tema es que nosotros aquí nos vamos a estar haciendo el tema de meternos en política partidaria. Lo siento, señores, no voy a poder leer este tipo de mensajes porque nosotros queremos tocar este tema con mucha objetividad y seriedad, ¿verdad? Porque estamos hablando del derrocamiento de un sistema político que trajo aparejado bastante dolor,
en muchísimas personas. Claro. Y bueno, y justamente comentarnos más acerca de este plan. La caída de Stroessner es la caída de todas estas dictaduras militares, y cómo es posible que justo aquí se haya encontrado este acervo documental, ¿verdad? Es decir, no había una instrucción, bueno, esto recibís y qué más, ¿verdad? Esta documentación la lees y la eliminás, ¿verdad? Eso es la peculiaridad de Paraguay. Aquí el hecho de que el archivo siga existiendo hoy en día tiene mucho que ver con el sentimiento de impunidad del ejército y de la policía secreta. Es decir, cuando cae Stroessner, ellos no piensan la sociedad civil va a entrar acá, se van a apoderar de... No, piensan, vamos a guardar aquí nomás hasta que volvamos al poder y no va a pasar nada. Porque hace 34 años, 5 meses y 9 días que están en el poder. Se olvidaron de que existe una oposición, que existe una realidad política en la cual hay una alternancia, en la cual hay cuentas que rendirle al pueblo del país. Entonces ellos dejan esos documentos ahí, esperando nomás volver al poder, subir y usar esos documentos nuevamente. ¿Y cuál es para vos la participación del Partido Colorado que apoya? Porque si hablamos claramente, es la dictadura de un militar apoyado por un partido político, ¿verdad? Y por supuesto ese militar pone gente de su confianza en los entornos elevados de lo que vendría a ser la dirigencia, bueno, las armas, ¿verdad? Armada, Fuerza Aérea, Ejército, ¿verdad? Sí. Porque lo hacen todos, ¿verdad? Todo presidente que sube es comandante hoy por la Constitución Nacional, y siempre va poniendo gente de su confianza. Esperemos que sean siempre los mejores, ¿verdad? Pero tiene esto, es la real política, ¿verdad? La política real se maneja de esa manera, ¿verdad? Entonces, siempre veo como una suerte de crítica hacia el sector militar, hacia el ejército, ¿verdad? Dejando de lado la participación civil dentro de este largo proceso dictatorial. Claro. No, el partido. Y no solamente el que le apoya, sino el que hacía de oposición también, ¿verdad? Porque hay como todo un juego aquí de la oposición a Stroessner. Era realmente una oposición, muchos decían que no, ¿verdad? Que no era una oposición tal. Y bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es la verdad de todo esto para vos que investigaste? Yo creo, francamente, que la oposición era un teatro, probablemente, porque la oposición de verdad estaba en la cárcel. La oposición, la real oposición estaba en la cárcel. Eso es, o sea, que eso también pienso, categórico, ¿verdad? Porque los opositores reales no estaban en la calle, no, estaban presos. Estaban presos y caían presos una y otra vez. O se los exiliaba. Sí, eso también, bueno. Con suerte, los que tenían suerte se iban en el exilio, ¿verdad? Sí. Dentro de la tristeza que equivale ese proceso. O se iban solos, o el ejército les buscaba en el medio de la noche, cruzaban el río y los dejaban ahí con un poco de ropa y ya está. O se les llevaba preso. Entonces, no había, hay que dejar ese mito de que bajo Stroessner había cierta libertad de expresar una opinión contraria a la del líder. Eso no existió, y si uno llegó a tratar de hacer eso, terminó en la cárcel, o torturado o muerto. Justamente esta radio fue cerrada. Esta radio fue cerrada. Humberto sufrió muchas persecuciones, se le seguía, se le investigaba, ¿verdad? Ñandutí fue totalmente censurado, ¿verdad? Justamente estamos aquí, es uno de los íconos más grandes de la libertad de expresión, esta radio. Y sabes que voy a volver un rato sobre, estaba hablando de Nuremberg, justo antes, y después hay paraguayos que me dicen, pero no puedes compararle a Stroessner con Hitler y al Partido Colorado, a lo que hizo Stroessner, su gobierno, con el nazismo, etcétera. Pero hay que recordar los vínculos
súper fuertes entre Stroessner y el nazismo. O sea, el Paraguay estaba lleno de nazis en este momento, como Argentina y Bolivia y Brasil, ¿verdad? Pero Paraguay no fue ninguna excepción. Y esos lazos con Morínigo allá por el 1940 aproximadamente. sí, o sea, toda la gente que sí, después de la Segunda Guerra Mundial sí, incluso siguió la Road of Rats, se dice en inglés, ¿no? La ruta de las ratas, de salir de Europa vía Italia y venir a América Latina para salvarse. Muchos nazis hicieron eso, y bueno, muchos terminaron aquí, y Stroessner tenía una plataforma, o sea, Paraguay era una plataforma de tráfico de armas durante toda la dictadura. Stroessner vendió o sea, ¿por qué creen que el Palacio de Justicia fue financiado por África del Sur? O sea, esos son vínculos entre dictadores que Stroessner, África del Sur estaba bajo un embargo de las Naciones Unidas sobre armas. Stroessner compraba armas y las vendía a África del Sur, como evitando el embargo de las Naciones Unidas. Entonces, ¿y quién estaba a cargo de todo ese tráfico de armas para Stroessner? Un comandante nazi de la Luftwaffe, o sea, del ejército aéreo de nazi. En tu obra vos tocás estos puntos. Claro, sí. Sí, las tocás en el Plan Cóndor. Sí. Y entonces, bueno, sí, claro, se puede comparar Stroessner con Hitler y nazis, y sí, había un campo de concentración a aire libre que se llama Emboscada, donde se torturaba a gente, donde trataban de matar a gente, incluso mujeres, incluso a niños, incluso a criaturas, con arsénico en el agua, poniendo arsénico en el agua. Sinceramente yo desconocía justamente esto que estás relatando. Entonces, la barbaridad está. Ahora hay un grado para medir la barbaridad. Poner a alguien en una pieza y llenarla de gas y matarlo es peor que darle arsénico a un bebé en un campo de concentración en Paraguay. No sé, es matarlo. Moralmente es matarlo. Entonces, obviamente Stroessner no tenía un país relativamente chico y con una población relativamente limitada. Entonces no podemos hablar de millones de muertos, judíos, etc. Pero hay cientos de miles de víctimas de esta dictadura. Claro. Y cuando te hicieron esa pregunta, el tema de los cuerpos, ¿dónde podrían estar? ¿Tus investigaciones dónde llevaron eso? ¿A dónde llevaron eso? Bueno, muchas veces hay muchos árboles de pomelo. Hay muchos campos en Paraguay con árboles de pomelo que se plantaron bajo Stroessner. ¿Por qué? Porque el pomelo crece súper rápido. Y entonces hacían como no sé cómo se en francés conozco el término, pero cavaban sí, y tiraban muchos cuerpos ahí, sí, y después fosas. Uh-huh. Y después plantaban árboles de pomelo encima para que la gente nunca tenga la idea de cavar ahí y de ir a buscar. Bueno, se están encontrando fosas así en Paraguay. Se está haciendo todo un trabajo con el ADN para tratar de dar una identificación. De identificación a esta gente, vinculándolos con familias de víctimas hoy en día que dan su ADN en una base de datos, y si se encuentra un cuerpo se le hace un test y podemos, como se hace en Argentina mucho, con los niños desaparecidos, por ejemplo. Luego de esta caída necesaria del gobierno de Alfredo Stroessner, el Paraguay entra en un periodo político de una transición a la democracia. Uh-huh. Hay sectores que dicen sí, efectivamente estamos gozando de ciertos, vamos a decir, perspectivas o derechos democráticos, la libertad de expresión, el ejercicio del voto,
el libre tránsito, ¿verdad? Estamos teniendo cosas que comparativamente era algo muy estricto, muy controlado, ¿verdad? Y otros dicen, no hay cambios en Paraguay. Es decir, algunos analistas políticos incluso dicen que la dictadura continúa porque los personajes de ese tiempo inclusive siguen vigentes dentro de la estructura política del Paraguay. Como investigador, periodista, escritor que sos, ¿cómo ves este tema? Estamos siempre en una transición, ya podemos decir que estamos parados en una democracia. ¿Cómo analizás vos esto, Pablo? Bueno, todo el mundo sabe que cuando Stroessner vio el gobierno de Rodríguez desde su exilio en Brasil, dijo, solo falto yo. Vio una foto y dijo, el único que falta acá en esta foto soy yo. Entonces la gente nunca cambió en este momento, ¿verdad? de la transición. La periodista Stella Caloni, que estudió muchísimo el tema del Plan Cóndor, dijo, en Paraguay se necesitaba un cambio para que nada cambie. Qué duro, ¿verdad? Sí. Y yo creo, personalmente, porque siempre voy mirando the big picture, la foto un poco más grande de las cosas, que no es una democratización del Paraguay, es una americanización del Paraguay. ¿Cómo entendemos eso? Es decir, la mayordomía política estadounidense en nuestro país, ¿a eso te referís? Sí, Paraguay se vuelve una economía totalmente capitalista, totalmente americanizada. Me explico. Durante el stronato, el estronismo, sí. Estamos en plena Guerra Fría. Los Estados Unidos están invirtiendo muchísimo dinero en Paraguay para que Paraguay sea del lado estadounidense y se incline hacia la balanza capitalista, claro, y no hacia la comunista. En el comunismo. Claro. Bueno, hacia el final de la Guerra Fría, Estados Unidos, ¿por qué dejan de invertir tanto en Paraguay? ¿Por qué dejan de darle todo el dinero que le dieron a Stroessner todas las 2 otras décadas anteriores, ¿no? Claro. Y que va hacia finalmente la terminación del poder para Stroessner? Porque ya está, o sea, ya se está terminando la Guerra Fría, ya ganaron. Ya cumplieron sus objetivos, sus ejes políticos. Entonces, sí. Garantizar el poder norteamericano en Paraguay no pasa más por una dictadura fuerte, no pasa más por tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Las persecuciones a los comunistas. Claro. Pasa por una transición de la economía paraguaya a lo que es la economía americana. Y es lo que hasta este día se ve bastante aquí, ¿no? Es casi ese usen y abusen de Paraguay, de Descartes, ¿no? Ay, por Dios. Bueno, es bastante complicado, ¿verdad? Porque creo que inclusive eso tiene otros aspectos más profundos dentro de la historia nacional, el hecho de las entregas de los recursos territoriales, entregas culturales, entrega de identidad nacional. Eso inclusive yo puedo, como investigadora te digo que hay antecedentes, inclusive mucho desde la guerra, la Triple Alianza, viene lamentable esta circunstancia y este tipo de manejos de nuestra política. Yo creo que empieza esto en 1869 y tiene una continuidad en los gobiernos posteriores, ¿verdad? Claro. Y que en algún momento estamos en este presente, eso se tiene que romper. Por eso es importante justamente la historia. Pablo, Daniel, mi programa dura poquísimo, tiene un tiempo de 1 hora nada más. Mira, corrido contigo, tantas preguntas que quiero hacerte, me quedan 9 minutos, así que quiero aprovechar contigo estos minutos que quedan para que vos hagas una reflexión sobre tu trabajo de investigación,
sobre lo que fue el Plan Cóndor, la importancia de conocer estos manejos. Evidentemente, todo aquel que quiere ejercer la política en Paraguay tiene que estudiar estos aspectos, es decir, se tiene que hablar, aunque nos duela, tenemos que poner esto en la mesa, ¿verdad? Tenemos que palpar y bueno, y de ahí aprender, y para no caer en lo mismo, bueno, contanos, yo sé que es muy grande la pregunta que te hago, pero me gustaría que una reflexión, como una conclusión tuya de lo que fue este trabajo de investigación y lo que representó este plan, no solamente para Paraguay, sino para la región. Okay. Bueno, este plan se venía desarrollando desde varias décadas, de hecho. La apertura oficial del Plan Cóndor en el 75 solo es una formalidad. Se encuentran los militares en Chile. La delegación uruguaya tiene la idea de ponerle el nombre Cóndor. Dicen homenaje al pájaro real, a la ave real del país que organiza ese encuentro. Lo que es muy interesante, lo que fue muy interesante para mí como investigador es ver que todo está conectado. Las estrategias militares que fueron utilizadas, que fueron utilizadas durante el proceso del Plan Cóndor, muchas fueron desarrolladas por, como te decía antes, mi país, Francia, en Argelia, porque era una guerra, se llama guerra sucia, ¿no? O sea, fuera de las reglas dentro de los códigos, de los códigos sí. normales. Y eso se exporta a Estados Unidos, se exporta a la Argentina, y los militares se van formando aquí. ¿Qué es el Plan Cóndor? De hecho, puesto muy fácilmente, es la habilidad de organizarse de forma muy eficiente a través de la comunicación. O sea, tenían computadores, las primeras computadores que existieron ya dadas por los Estados Unidos, tenían bases de datos, tenían el Condortel, el famoso Condortel, que era la forma de comunicar entre ellos con un abecedario. Códigos, Sí. como códigos. Y eso es lo que hacía la diferencia con la revolución y los revolucionarios y los que pensaban distinto, que no se podían organizar, que no podían comunicar a la misma velocidad, que no podían actuar a la misma velocidad, etcétera, etcétera. Hoy creo que si el mundo nos muestra algo, es que cada vez más la sociedad civil, a través del internet, a través de Instagram, a través de Twitter, tiene esas herramientas que hicieron la diferencia en esa época. O sea, en esa época los miembros del Cóndor tenían, ponerle un Twitter, y eso hizo toda la diferencia entre ellos y los revolucionarios. Pero hoy en día nosotros, civiles que investigamos, que luchamos para derechos humanos, que luchamos a favor de la paz o a favor del medio ambiente o lo que sea, tenemos el acceso a esas herramientas también, y eso hace una diferencia tremenda, y creo que a mí me da una gran esperanza. Luther King decía, los que quieren la paz tienen que organizarse tan bien como los que quieren la guerra. Y hoy tenemos la posibilidad, la interconectividad digital para hacerlo. Entonces hay varios movimientos en el mundo que luchan para exactamente eso, la paz. Y eso no es un discurso de John Lennon o de soñador o de hippie no, es un discurso de alguien que estudió durante años, más de una década, de hecho, el operativo Cóndor y lo que fue la política y la dictadura paraguaya y las otras de la región. Claro, de la región, que estaban totalmente alineadas a un plan que viene del norte. Y después de hablar con cientos de
de víctimas de ese plan. El corazón, la parte de humanidad en mí grita por eso, por la paz, por organizarse cada día mejor, cada vez mejor y lograr ese objetivo de cambiar las cosas, porque como siempre dice mi padre, loco lindo, artista, es nuestro planeta también. Así mismo, ¿verdad? Pablo, me están preguntando vía mensaje, estoy justamente leyendo, la gente quiere tu libro, pero quiere el físico, ¿verdad? Que vamos a tener oportunidad de que esto que está digitalmente, ya les cuento que está en Amazon, ¿verdad? Se puede comprar la versión tenemos en libros físicos, aquí con una librería, aquí... No, aquí no hay, como estaba diciendo, se está traduciendo, estamos terminando la traducción al castellano. Pero nos vas a avisar entonces, sí, Pablo, cuando claro. va a decir para estar en el lanzamiento, porque esto realmente tiene que llegar, este trabajo de investigación que tiene una década aproximadamente, sí. ¿Verdad? Una década de tu trabajo tiene que llegar a todos, ¿verdad? Sí, y bueno, ojalá en el transcurso del 2023. Sino muy temprano en el 2024. Ojalá lo más pronto posible. Y bueno, y desde ya quiero agradecer tu presencia. Muchísimas gracias por hacerte de tiempo, por estar aquí presente, compartiendo tu experiencia, lo que fue este proceso investigativo, lo que hiciste con las víctimas. Así que muchísimas gracias. Querido Pablo Daniel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por darme el espacio. Claro, ojalá que vengas más a menudo a visitarnos justamente para ahondar en este tema que normalmente se deja un poco de lado, pero que es importante justamente tener la memoria activada, y más todavía en un proceso ya que en este año vienen las elecciones, hay que pensar bien y siempre con patriotismo, esperando lo mejor para nuestra querida República. Así que muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias a todos, queridos oyentes de la 1020 AM, los que están sintonizando también el canal 17 de Tigo Star, a mis queridos amigos que siguen este programa a través de las redes sociales. Bueno, a todos muchas gracias por la compañía y nos encontramos aquí el próximo sábado con más Historia Nacional. Un abrazo enorme a todos, que tengan una buena tarde. Hasta luego.